Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, hermanos, hoy estamos muy alto. Pues mejor, así no grito. No, mi objetivo no es gritar, sino es hablar. Bueno, hermanos, vamos a traer o quiero dar una enseñanza para que nosotros podamos entender un poco más cuando leemos la Escritura. De qué es lo que nos habla el Señor, porque de pronto nosotros tenemos mucho conocimiento, pero en algunos momentos como que se nos hace difícil digerirlo, se nos hace difícil como entenderlo. Y lo bonito es que siempre el Señor da la instrucción, da la enseñanza, para que nosotros podamos entender lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre se va a mover en dos campos. Se va a mover en el plano físico, o natural, o terrenal, y se va a mover en la parte espiritual. Por eso es importante conocer los dos campos, para que nosotros sepamos qué es lo que me está diciendo el Señor. Antes de que suceda algo en el plano espiritual, eso va a cumplirse en el plano físico o en lo natural, para que eso que aconteció, nosotros sepamos cómo se va a mover en el plano espiritual. Por eso, de pronto el domingo, cuando di ciertas profecías o de la visión o del encuentro que tuve con el Señor, pues dije muchas cosas, pero el objetivo es que se desarrolle cada una de esas enseñanzas o cada una de esas profecías que dio el Señor para nosotros poder entender. Pues venía un poco congestionada, ni supe qué hablé, ni supe qué dije, pero estaba bien congestionada. Entonces vamos a analizar y vamos a traer esta enseñanza y si usted ahorita no puede copiar todo, pues vuélvalo a escuchar y coja un cuadernito y haga otra vez la enseñanza y copie los significados, porque si usted no conoce o usted no capta el significado de las cosas, usted no va a entender las cosas. Porque para poder entender las cosas del Señor, usted tiene que saber qué es lo que significa para Dios, tanto en la parte natural como en la parte espiritual. Por eso, siéntase siempre y coja y vuelve y escúchelo y pare y copie y vuelve y escuche. Al menos a mí me pasa eso con mi clase, que la clase dura 2 horas y yo duro todo un día haciendo, escuchando, copiando y poniendo de lo que yo sé. ¿Para qué? Para poder saber de qué es lo que me están hablando.
pero no crea que usted es Superman y capta como Bob Esponja y después usted no sabe nada. Entonces es mejor ir cogiendo el lapicito, la Biblia, cópielo en la Biblia, si de pronto no retenemos todo, porque eso es como se sale como fuera de foco. Entonces vamos a mirar algo importante, que la Biblia siempre me va a hablar de dos puntos de vista. Dice, desde la antigüedad Dios ha venido siendo solícito acerca del plan de salvación a la humanidad después de su caída. Cuando Dios hizo al hombre, Él lo puso en un sitio. Y en ese sitio, que se llama el Jardín del Edén, lo que se llama el paraíso, en ese lugar el hombre compartía el tiempo con Dios. Por eso la Biblia dice que Dios hablaba con ellos. Y el objetivo del Señor es que Él quiere morar en medio de nosotros. Ese es el objetivo. Pero para que Él pueda descender, para que Él pueda morar, pues nosotros tenemos que reunir unas condiciones. Debemos de tener una limpieza como la que hablaba el hermano, una santificación, una purificación, para que la santidad de Dios pueda descender sobre nosotros. Por eso, cuando el hombre cayó, Dios se marchó, Dios se fue, y ya se rompió lo que era ese vínculo espiritual. Quedó en lo natural y vino todo lo que nosotros sabemos que ha venido sobre la tierra por causa de la ausencia de la presencia de Dios. Cuando yo tengo ausencia de la presencia de Dios en mi vida, las tinieblas avanzan. Las tinieblas me la van a ganar, las tinieblas me la van a jugar. Pero si yo estoy con el Señor, estoy leyendo la palabra, estoy orando, estoy estudiando, pues yo tengo la presencia de Dios. Tengo la presencia de Dios y en cualquier momento, bajo cualquier dificultad, bajo cualquier adversidad, Él está ahí para ayudarme, para apoyarme. Dice, es importante saber que cada uno de los procesos que Dios ha realizado en cada generación es para hacer volver al hombre hacia Dios. Si usted encuentra siempre que dice, y Dios va a hacer volver, y volvió el Señor, porque ese es el objetivo del Señor, que nosotros volvamos a Él, que nosotros volvamos a Él. Pero si yo sigo en mi necedad, si yo sigo haciendo lo incorrecto, si yo me he sentado sobre una situación que me aleja de Dios, pues nunca voy a volver a Dios. Para eso yo tengo que empezar a analizar, empezar a mirar qué estoy haciendo mal, cómo estoy hablando, cómo me estoy comportando, porque recuerden que el Señor dice que mis acciones es la luz de Dios hacia los demás. Yo tengo que estar mirándome a mí, no mire a su hermano, no mire a su prójimo, porque usted no sabe la lucha y la batalla que tendrá su prójimo. Bastante tarea tenemos nosotros con mirarnos a nosotros mismos para ponerme a mirar a los demás. Bastante líos tengo que resolver para resolverle los problemas a otros. Yo tengo muchos problemas, y entonces ¿qué hago resolviendo los demás y cuándo resuelvo los míos? Entonces voy dejando, ¿no? Como la persona que lava la ropa y cuando ya no tiene nada que ponerse a los 4 meses, entonces va y cuando ya encuentra engusanada la ropa, bueno, entonces un montón de cosas. Y eso nos pasa a nosotros con Dios. Preocúpese todos los días por usted, por cómo mejora su relación con Dios. Y en la medida en que nosotros mejoramos nuestra relación con Dios, pues vamos a mejorar la relación hacia los demás. O sea, proyectamos algo diferente. No con hipocresía, no con, ay, me toca aquí hacer de tripas corazón. No, sino eso fluye, eso se da, porque la presencia del Señor está en nosotros. Entonces, la tarea del Señor es que nosotros volvamos a Él para que Él pueda descender. Porque la Biblia dice que Dios es el que va a descender a la tierra. Si usted ha leído Juan 14:23 dice, y vendremos y haremos morada con ustedes. Entonces nosotros tenemos la idea que nos vamos, pero el Señor dice, pero es que yo quiero venir
y después sí hacemos el resto de cosas. Entonces es importante que nosotros volvamos en mi área espiritual y en mi parte natural, volvamos hacia el Señor. Hay algo que dentro de la visión, dentro del encuentro que tuve con el Señor, Él me enseñaba algo especial y quise empezar a desarrollar cada una de las palabras, cada una de la visión que me dio el Señor. Quise desarrollarla para poder entender qué es lo que el Señor está buscando en nosotros. Lo primero que el Señor me daba o lo que el Señor ponía es la formación del hombre. Nosotros en Génesis 2:7 dice así: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjense que aquí el Señor está hablando de que nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Si nosotros no tenemos el soplo del Espíritu, el derramamiento del Espíritu, seguiremos siendo almas vivientes. Y lo que el Señor quiere es que usted sea espíritu vivificado. Entonces, desde el principio, el polvo tuvo vida, y la tuvo cuando el Señor sopló en el varón, en el hombre, y él tuvo vida. El polvo tuvo vida. Por eso dice el Señor que Él formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, y nosotros sabemos que soplo es viento, viento es espíritu, espíritu es vida, espíritu es palabra. Si usted escuchó la enseñanza de Yané, eso nos da la secuencia y los significados para cuando usted lea el espíritu, la palabra, usted sepa de qué le está hablando la escritura. Si yo no conozco la simbología, si no conozco a qué hace referencia, yo no voy a entender la palabra de Dios. Y voy a seguir pensando, pensando un montón de cosas porque no conozco la simbología. Por eso es importante conocerla para que usted pueda saber de qué es lo que le está hablando el Señor. Y por eso el Señor dice que el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, un alma, un polvo que tenía vida, y que esa vida, que esa alma tenía una relación con Dios a través de ¿qué? Del aliento de vida. Y el aliento de vida es el soplo del Omnipotente. Por eso el Señor dice que el soplo del Omnipotente está en mí, y ese soplo, que es el Espíritu de Dios, es el que me va a ayudar a mí a entender las cosas de Dios, porque Él está en mí. Eso es lo que nos habla la Escritura. Entonces, el hombre fue hecho del polvo de la tierra, y el polvo es el que tiene la vida mediante el soplo del Espíritu de Dios. Como segunda medida, tenemos con la desobediencia a la palabra de Dios, el Señor vuelve al hombre a la tierra. Es decir, el mismo hombre volvió a la tierra. Porque el Señor fue muy claro: si yo me aparto de Dios, si después de que Dios me sacó, después de que Dios hizo esto, y yo desobedezco las cosas de Dios, yo vuelvo a la tierra. Yo vuelvo al polvo, dice el Señor en su palabra. Por eso el Señor quiere que nosotros mantengamos la distancia entre las cosas naturales, entre lo diabólico, entre lo del mundo. Marquemos una diferencia con las cosas de Dios. ¿Y cómo me hace a mí el Señor mantenerme en el plano espiritual? Cuando yo obedezco la Escritura. Si yo no obedezco la palabra, sigo siendo polvo, sigo siendo de la tierra. Y el Señor no quiere que usted se quede en la tierra. El Señor no quiere que usted se quede en la tierra, sino Él quiere que usted salga. Vayamos a la parte espiritual, porque las cosas con el Señor es en el plano espiritual, no en la parte natural, sino en la parte espiritual, porque Dios es espíritu.
y de allá a ese plano nosotros tenemos que llegar. Por eso el Señor dice en Génesis 3:19, vayamos por favor, Génesis 3:19 dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué es lo que me hace sacar a mí del polvo? El pan. ¿Qué es el pan? La palabra, el Espíritu, porque recuerde que el Señor dice que la palabra que Él nos habla es Espíritu y es verdad. Por eso Él dice, el Señor dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Nuestra batalla, nuestra lucha, nuestro caminar en el Señor produce sudor, produce angustia, produce afán. El enemigo no nos va a dejar salir fácilmente. Por eso Él se va a oponer para que nosotros tomemos la decisión de decir, ¿sabe qué? Yo voy a caminar con el Señor, voy a hacer lo que es correcto, voy a buscar la paz con todo mientras, dice el Señor, mientras esté de parte mía, voy a buscar la paz y voy a seguirla. Pero el enemigo no lo va a hacer. Siempre lo vamos a encontrar siendo opositor. Siempre lo vamos a encontrar entre la decisión que usted ha sacado de salir del polvo para entrar a la parte espiritual. Esa trayectoria, ese puentecito, es la lucha y es la batalla. Él conoce cuál es su debilidad. Él sabe en dónde usted falla. Y Él va a usar esos recursos. Generalmente, ¿cuáles fueron las pruebas del Señor? ¿No fue el hambre? ¿No fue la parte espiritual? ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros muchas veces a apartarnos del Señor y de su palabra? Las cosas materiales. La comida, la bebida, los zapatos, bueno, todo eso que ya el Señor dice que es importante para los gentiles, pero no lo que Dios está buscando. Por eso el Señor dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues eres polvo y allá vas a volver. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Somos de la tierra o somos del Espíritu? ¿Somos del cielo o somos de la tierra? ¿De cuál de los dos sitios es usted? Porque es muy claro lo que nos dice la Escritura. Si yo obedezco lo que dice la Escritura, si yo obedezco lo que dice la palabra, entonces mis acciones, mi caminar me está definiendo, ¿soy de la tierra o soy del Espíritu? O como lo llama el Señor, ¿somos del cielo o somos espirituales o somos terrenales o somos carnales? Mis acciones, mi forma, mi manera es lo que va a presentar delante de los demás y delante de mí mismo en qué condiciones estoy yo con el Señor. Entonces, por eso la tierra es, el título de pronto Norita es, usted morador de la tierra o morador del cielo. Por eso quiero llevarlos a eso, ¿para qué? Para que empecemos a analizar si yo soy espiritual, ¿qué me dice la Escritura? Si yo soy terrenal, para que a través de la enseñanza usted defina, ¿usted está en la parte espiritual o usted está todavía en la tierra? Es decir, caminando de acuerdo a lo que dice el mundo, porque eso es lo que dice la palabra. Sería bueno que buscara el versículo, Chío, y después nos dice. Sí, es que ahí dice la palabra. Bien, entonces, si yo no tomo la decisión de seguir al Señor en la parte espiritual, pues yo sigo moviéndome en el polvo. ¿Por qué? Porque no he cambiado, porque no he quitado todas aquellas cosas que todavía me atan al mundo. Y por eso el Señor dice, eres polvo y allá vas a volver. ¿Por qué? Porque Adán y Eva habían cometido una falla, habían desobedecido. O sea, hablar del polvo y
Y no se crea de que, uy, ahora me voy a volver un esqueleto, no, aquí es comportamientos, aquí es la posición que nosotros tenemos delante del Señor. ¿Somos terrenales o somos espirituales? Porque fíjese que ayer cuando yo leía la Escritura, entendí aquella parte de la Escritura donde el Señor dice, estarán dos durmiendo, uno se va y el otro se queda. Estarán dos en el campo, uno se va y otro se queda. Cuando yo leí eso en el Antiguo Testamento, porque eso se encuentra en el Antiguo Testamento, yo entendí que quién es el que se va y qué le va a pasar al que se queda. El que se va es el espiritual, pero ese que se queda es la oportunidad que Dios le da para que continúe, para que pueda llegar a la salvación. Yo me quiero ir de primero, yo no me quiero quedar, porque es que el que se queda tiene que vivir todo lo que dice la Escritura, y eso lo dice la palabra de Dios. Por eso es importante nosotros entender cada cosa que nos dice la Escritura, para poder saber qué es lo que me está hablando a mí el Señor. Ahora, fíjese que ya dice el Señor que si nosotros seguimos cometiendo, seguimos haciendo y practicando lo mismo, vamos a volver al polvo. Voy a seguir caminando de acuerdo a lo que dice el mundo, de acuerdo a lo que dice la tierra. No es que usted se va a morir, pues todos nos vamos a morir. Pero lo que el Señor está hablando es su actitud. ¿Cómo la mira usted el Señor? ¿Desde el punto de vista espiritual o el Señor simplemente la está mirando desde el punto? O sea, no la está mirando porque el Señor mira al espiritual. Los ojos del Señor están sobre los espirituales. Ya el resto, la persona es la que tiene que darse cuenta que está haciendo lo incorrecto. Porque dice el Señor, mis ojos están sobre los justos. Y los demás, Él está esperando que nosotros salgamos de esa situación para poder entrar al plano espiritual. Bien, como tercer punto, Génesis 3:15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí lo que está hablando el Señor es la batalla y la lucha que va a haber entre Cristo, entre los hijos del reino, entre Cristo y el adversario. Que el enemigo siempre le va a poner tropiezo al que va caminando, porque es que el Señor ya venció al adversario. El Señor ya lo venció, pero Él siempre va a poner tropiezo en el caminar. Por eso dice la Escritura, dice que Él pone enemistad entre la mujer. Cuando entremos a mirar lo que me enseñaba el Señor, qué significa la mujer y en qué condición estamos nosotros delante de Dios como mujer, no importa que usted sea hombre, que usted sea mujer, porque para Dios la iglesia es femenina y la iglesia está formada por hombres y mujeres. Por eso el Señor dice en su palabra que Israel, el pueblo del Señor es uno solo. No hay hombre, no hay mujer, no hay escita, no hay griego, somos uno solo. ¿Ya? Entonces es importante conocer. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente. Fíjese que está hablando de semillas. Y cuando se habla de simientes, se está hablando de descendencia. Y cuando hablamos de semilla, estamos hablando de hijos. Y dice el Señor, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo es la pelea, es la batalla. Porque el diablo tiene sus seguidores. O no lo estamos viendo en los carnavales. Esos son los seguidores del adversario. Y ellos, con bombos y platillos, están haciendo sus adoraciones al demonio. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, hermano? ¿Escondidos en casa? Cuando el diablo está cogiendo, avanzando. O si no, miremos los carnavales. ¿Y qué está haciendo el pueblo de Dios? Metido en los carnavales. Metido, haciéndole jolgorio al diablo. Porque nosotros no estamos haciendo nada por honrar el nombre del Señor. ¿O usted está haciendo algo?
De pronto los que salen a predicar y eso, pero usted pone la vida como la están poniendo el carnaval del Río de Janeiro, que le está haciendo como el diablo viene haciendo. Por eso es importante, hermano, que usted se defina. ¿Usted está con el Señor del cielo o está con el de la tierra? Dependiendo de cómo estamos nosotros, ahí nos están definiendo. Y eso es cómo el Señor restaurará la humanidad. Si usted mira con Noé, el Señor trajo la destrucción, pero con Él mismo restauró la tierra. El enemigo nunca supo y él creyó que ganaría la guerra, que ganaría la batalla cuando el Señor Jesús murió. Pero él no esperaba lo que dice la Escritura. Yo tenía un plan escondido, dice la palabra de Dios. Porque Dios no le va a revelar a los que están fuera de su camino qué es lo que tiene planeado con usted. Porque el enemigo entraría a hacer con usted y hasta quitarle la vida para que usted no sea usado por Dios. Dice la palabra del Señor, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces fíjense que Dios siempre está buscando cómo restaura las generaciones. A nosotros nos ha correspondido vivir en la generación más perversa, la más malévola, la generación que se salió de control. Y por eso el Señor, así como dice que donde abunda el pecado, va a abundar la gracia. Pero nosotros estamos cumpliendo nuestra labor de evangelizar, hermano. No, se está cumpliendo a través de los carnavales, a través de todas esas cosas que se están dando. Carnaval de Barranquilla, Carnaval de Río de Janeiro, Carnaval de aquí, de todos los países. El enemigo está avanzando. Antes la gente le daba miedo al diablo, ahora son amigoskis y le rinden culto y hacen sus cosas y los presidentes se inclinan ante el demonio y todo ese montón de cosas. Pero vuelvo y le pregunto, como siervos del Señor, como siervos de Cristo, ¿qué estamos haciendo para defender la causa del Señor? ¿Nos estamos oponiendo? Usted y yo somos los únicos que sabemos qué estamos haciendo. Por eso el Señor en su palabra dice que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero si yo no participo en nada, ¿cómo yo le llevo el mensaje a otros? ¿Cómo si ni siquiera yo estoy convertido a las cosas de Dios? A mí me ponen aquí, me ponen allá, como trompito, me ponen a bailar en todos lados y para el Señor no tengo tiempo. Y ese es el problema que estamos viendo. Por eso el Señor dice, cuando yo vuelva a encontrar fe en la tierra, ¿será que el Señor viene y usted se encontrará con fe en el Señor? ¿O estaremos involucrados en todo ese montón de cosas que hay en la tierra? Bien, ahora dice, en la Biblia nosotros vamos a encontrar dos tipos de hombre que están delante de los ojos de Dios. Para Dios solamente existen dos tipos de hombre, así como existe la mujer y el varón, no hay más. Eso de los 50,000 géneros, eso es pura perversión de mente, pura mentira del diablo. Bien, vámonos por favor a 1 Corintios y vamos a analizar lo que nos dice la Escritura para que usted empiece a pensar, soy terrenal, soy carnal, soy fornicario, soy avaro, ¿cuál es mi condición delante de Dios? Porque vuelvo y le digo, nosotros, los ojos de Dios están sobre mí y por eso delante de Dios solamente existen dos tipos de personas o de hombres. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, vamos al versículo 47, por favor. Estamos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. Miren lo que nos enseña la Escritura. Dice,
Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra. Mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Entonces fíjense lo que nos enseña Pablo. Pablo nos está enseñando que existen dos tipos de personas delante de Dios. El de la tierra, que es lo que se llama Adán, porque la palabra Adán significa tierra, significa vanidad y todo ese tipo de cosas. Y dice, y el segundo vino del cielo. Entonces, nosotros vamos a mirar qué dice la Escritura para que usted diga, estoy en el cielo. Y hablar de cielo es hablar de personas espirituales que son guiadas por el Espíritu de Dios. Porque Cristo vino del cielo y si yo soy un seguidor de Cristo, pues yo voy caminando de acuerdo a la Escritura. Y si nosotros no estamos haciendo lo que dice el Señor, pues somos terrenales. Y seguramente si viniera Cristo, nos quedamos. No nos podemos ir como aquella enseñanza que dice el Señor. Estarán dos, uno se va y el otro se queda. Se queda el de la tierra y se va el espiritual, el que viene caminando de acuerdo a lo que dice la Escritura. Dice, el de la tierra es Adán. El hombre terrenal, la Biblia lo llama natural, pagano, adúltero, fornicario, avaro, idólatra, terrenal, carnal, diabólico, etc. Ese es el hombre de la tierra, el que no sigue las instrucciones de Dios, sino las costumbres paganas, las costumbres del mundo, los mandamientos de hombre, las enseñanzas de otros. Ahora, cuando usted escuche a alguien y antes de escuchar un mensaje de alguien, mire si esa persona practica idolatría, practica las navidades, porque ese solo hecho me indica a mí que ese pastor, que ese líder no está en la verdad, que es un pagano. Luego yo no puedo escuchar a estos personajes que se dicen ser, pero que no son. Por eso usted analice, mire, porque en internet me da a mí la oportunidad de mirar la iglesia de ese pastor, qué hacen, cómo lo hacen, y si usted dice, ¿se alinea la Escritura o no? Entonces no lo puedo seguir. No puedo prestarle mis oídos, porque usted estaría contaminando y estaría en lo natural o en lo terrenal. Por eso sea celoso de su fe, sea celoso de su cuerpo, sea celoso del Señor que mora en usted. No permita que cualquier enseñanza, que cualquier palabra pueda llegar a su corazón. Porque sí, dice el Señor que muchos hablan en el nombre de Él, dice, pero no los conozco. Por eso es importante que cuando usted escuche a cualquier predicador, cualquier devocional, mire quién es la vida de esa persona. Y si en su iglesia practican cosas de paganismo, de navidades, de festividades, a usted no le sirve ser un oidor de esa persona. Porque usted va a terminar caminando en la tierra. Por eso se dice, yo usted no lo conozco, Señor, pero llenaba estadios. No te conozco, Señor, pero yo en tu nombre saqué demonios. No te conozco. ¿Por qué? Porque lo que está alrededor de ese líder, de ese pastor, de ese predicador, no es lo espiritual. Por eso usted y yo tenemos la opción de que por las redes mirar a quién yo estoy escuchando. Y entonces está una cantidad de situaciones en las redes y uno dice, no, pero es que como nunca mida ni por el tamaño de la iglesia, ni porque la persona tenga títulos, porque para Dios eso no es importante. Para Dios es que usted conozca la palabra de Dios,
que usted tenga conocimiento de la Escritura para que usted pueda saber en dónde usted está parado, hermano. Por eso dice que el de la tierra, él dice, él es el que fue formado del polvo de la tierra. Todo lo que tenga que ver con lo natural es lo que se llama Adán. Todo lo que tiene el polvo de la tierra. Y dice el del cielo. Y aquí es donde nosotros podemos decir, yo soy del cielo. Cuando hablamos del cielo no estamos hablando de allá arriba. Estamos hablando de un estado espiritual, una relación que usted tiene con Dios. Por eso cuando hablamos del cielo, hablamos del Señor. Cuando hablamos del cielo, hablamos de su reino, dice la Escritura. Por eso es importante saber, usted está en el reino de los cielos, usted pertenece al cielo o usted pertenece a la tierra. Entonces, dice, el del cielo se denomina Cristo, dice Pablo. Ese es un enviado, hace referencia al Redentor, hace referencia al Mesías. El del cielo es el que come pan de vida, es el que es el de arriba, hace referencia al eterno, la luz del mundo, la puerta, el Hijo de Dios, la resurrección y la vida, el Señor y Maestro, camino, verdad y vida, vid verdadera, alfa y omega, principio y fin, primero y el último, y también se denomina el espiritual. Está hablando de Cristo. Si yo soy un seguidor de Cristo, yo estoy con el Mesías. Yo soy de arriba, yo no soy de abajo. Por eso el Señor lo dice en su palabra, ¿cierto? Que nosotros no somos de abajo, nosotros somos de arriba. Pero si yo hago lo que dice la Escritura, si yo camino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no puede decir usted, si yo soy de arriba, pero mis acciones son de la tierra, mis acciones son del mundo. Me pongo a ver cosas que no debo ver, me pongo a hablar cosas que no debo hablar, me pongo a escuchar cosas que no es, y eso me está diciendo a mí que usted no es de arriba. No somos del cielo. ¿Somos de qué? Del polvo de la tierra. Por eso hay muchas cosas en nosotros que no funcionan. ¿Por qué? Porque estamos más mirando el polvo de la tierra que estar mirando el reino de los cielos. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Entonces, ¿cuántos tipos de personas hay? Dos. El de la tierra y el espíritu, y el del cielo. ¿Por qué? Porque cuando usted hable o cuando el Señor, usted lea la Escritura, los moradores del cielo está hablando de las personas espirituales, de las personas que somos seguidoras del Espíritu, los que nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Pero si nosotros no nos dejamos llevar o seguimos practicando cosas de la tierra, pues yo soy terrenal. Y yo no voy caminando con el Señor porque yo estoy siguiendo el camino de Balaam. Yo estoy siguiendo el camino terrenal. Yo he tomado, como les decía en el culto, he tomado la dirección del camino ancho y la puerta ancha. Y mi pan y todo lo que me desea el Señor, todo no tiene nada que ver con el Señor. No tiene nada que ver con el Señor. Porque usted está comiendo un pan leudado, está tomando un vino fermentado, usted está adorando al espíritu de Baal, usted está haciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Por eso aquí el Señor nos va a empezar a decir, hey, ¿dónde estás ubicado? ¿Dónde estás ubicado? La lectura de la Biblia, la palabra de Dios, el que yo ore, el que yo me aparte del mundo, de sus deseos, de sus pasiones, me indica que yo estoy caminando con el Señor. ¿Que vamos a tener traspiés? Sí, claro que sí. Pero el Señor siempre nos dará la opción de que, porque usted no es de abajo, usted de arriba. Y hay que mantenernos en ese concepto, yo soy del cielo, yo soy del cielo.
y como persona del cielo tengo que mirar mis acciones. Bien, ahora dice, ¿y cómo identificar a cuál pertenezco? Vamos a mirar qué me dice Pablo. ¿A dónde usted pertenece? ¿Cuáles son los parámetros que nos dio Pablo? Porque es que hay una cita bíblica que dice que el hombre es la sombra de Dios. O sea, nosotros fuimos proyectados, y así como el Señor, lo que lee Esperancita, trajimos la parte natural, pero resulta que esa parte natural falló. Ahora con el Señor estamos trayendo la parte espiritual. Bien, Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a mirar para que usted empiece a identificarse en qué parte de su vida usted todavía le pertenece a la tierra, no ha cortado su cordón umbilical, y en qué partes usted tiene una relación con el Señor, que tiene que fortalecer, porque en la medida en que fortalecemos nuestros lazos con el Señor, pues la parte natural, la parte terrenal va perdiendo vigencia, va perdiendo vigor en nosotros, y el Espíritu va avanzando sobre nosotros para que nosotros podamos ser lo que el Señor quiere, guiados por el Espíritu de Dios, pensando solo en las cosas del Señor. Bien, ¿cómo usted va a saber? Solo por revelación del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si usted ha leído, fíjense que cuando yo tuve la oportunidad o leí algo y la enseñanza de la iglesia de Éfeso, tiene cosas muy interesantes. Y Pablo habla mucho de los misterios y los secretos de Dios. Por eso, cuando usted haga una comparación entre la iglesia de Éfeso y la carta de Pablo a los Efesios, especialmente el capítulo 3, usted va a encontrar lo que Pablo habla acerca de los secretos de Dios. Y yo por eso le decía, ¿por qué primero mandó Éfeso? ¿Cuáles son los parámetros? Porque a través de la iglesia de Éfeso es donde están los misterios para la condición en la que puede estar una iglesia. Entonces, no es que eso lo que está hablando es la condición en que nosotros como iglesia, como candeleros, podemos estar delante de Dios. Porque recuerde que la Escritura dice que el Señor tiene las 7 iglesias en su mano. Y Él está diciendo, esta obra está bien, esta parte está bien, pero ¿sabe qué? Has descuidado esto. O sea, esta partecita es terrenal, esta partecita no le has parado atención. Esta cosa, entonces, vamos a mirarlo. Pero todo es con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que vino a hacer la obra en nosotros, para nosotros poder vencer y nosotros poder batallar con todo lo que se viene, hermano. Con todo lo que se viene. Dígame qué cambios puede llegar a tener, aunque el mundo lo tenga escondido, pero el Papa se murió hace rato. Desde el 25 de febrero yo leí un video que me llegó que él había muerto, pero para sostener ciertas cosas están diciendo que ya casicito, que le han dado, y va a llegar el momento que va a decir que él se murió, pero él ya murió hace rato. O sea, él murió, parece que murió desde el 25 de febrero. Sí, todo el protocolo y todo, porque él estaba muy enfermo. El solo hecho de que haya abierto las puertas esas de ahí de una vez se llevó de una vez todo. Entonces fíjense, ¿qué puede traer eso? ¿Cómo se va a mover con la cuestión de los planetas? Todo ese Señor nos está diciendo, todo eso usted analícelo, porque yo primero muestro en lo natural, para que usted empiece a decir, ay, ¿cómo estoy yo con el Señor? Porque eso primero tiene que sucederse en el plano físico, en la parte natural, para que nosotros podamos movernos en el plano espiritual. Porque nosotros tenemos que irnos con el Señor, para que después pase todo lo que tenga que pasar, y ya el Señor dice, yo desciendo con todos los resucitados, con todo, a establecer mi reino. Entonces, eso es importante, hermano, es importante. Entonces, Primera de Corintios 2:6, miren lo que dice la Escritura.
El Espíritu Santo es el que le va a decir a usted por revelación realmente cuál es su estado. Y si el Espíritu Santo le revela a través de la lectura, a través de la escritura, que estamos mal en algo, empiece a trabajar en ello. Empiece a decirle al Señor, ¿cómo corrijo esto? Porque es que el Espíritu que está en nosotros no es de cobardía, es de poder. Y Él es el que nos da la fuerza para uno sostenerse en medio de una situación dura y difícil. Pero si yo no lo hago, porque estoy tan arraigada a una costumbre o una acción o una actitud, pues usted va a seguir ahí patinando en algo y usted no va a salir de la situación. Primera de Corintios 2:6 dice así: sin embargo, miren lo que creo que era lo que nos hablaba Janet en el devocional con respecto al espíritu de sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Con quién el Señor va a hablar de sabiduría? ¿Con el que no lee la Biblia? ¿Con el terrenal? No. El Señor dice que Él va a hablar con aquel que viene ascendiendo, con aquel que viene estudiando, con aquel que viene apartándose del mal camino para entrar en la sabiduría de Dios. Dice, hablamos entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, pero no de este siglo. Porque usted se da cuenta que en las redes la gente dice muchas cosas. Que ahora no coma esto por esto, y que no coma, o sea, la ciencia se ha enloquecido. Ya la ciencia no sabe qué inventar. ¿Por qué? Porque el hombre perdió la dirección con el Señor. Y cuando yo dejo de leer la escritura, cuando yo me aparto del Señor, cuando yo me alejo del Señor, yo empiezo a seguir, son cosas de hombre. Empiezo a traer otra vez lo que un día aprendí en el mundo, en la casa, en la calle. Y aquí usted no puede soltar este manual. Usted no puede soltar el manual. Constantemente usted tiene que estarlo leyendo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros la memoria, en medio de tantas dificultades, a veces se nos olvida hasta que tenemos a Dios en medio de un problema. Y fíjese, dice, y no de este siglo, ahora dice, ni de los príncipes de este siglo. Cuando la Biblia me habla de príncipes, me está hablando de líderes, cabezas de familia, me está hablando de reyes, me está hablando de presidentes. Cada uno cree que es sabio en su propia opinión, dice el Señor. Pero aquí Él está diciendo, no es la sabiduría que hay actualmente. Porque lo que hay ahora siempre nos va a llevar a ir en contra de las cosas de Dios. A llamar bueno lo que es malo ante los ojos de Dios. Y por eso Él está diciendo, ni de los príncipes de este siglo. Lo que los presidentes dicen esto, aquí, eso no es lo que Dios quiere. No es porque generalmente la persona, yo pensaba esto, hermano. Yo decía, bueno, el Señor dice en su palabra que Jesús está a la derecha de Dios. Y yo decía, bueno, a la derecha está el Señor, entonces el Señor tiene misericordia, tiene bondad, no sé. Pero ¿quién está a la izquierda? El enemigo, porque él quiere sentarse a la izquierda y dice, me quiero sentar y quiero subir y anexarme y subirme y sentarme a la izquierda de Dios porque quiero ser semejante al Altísimo. ¿Y quién es el que está en la izquierda? Satanás. ¿Y qué tiene Satanás? Robo, atraco, mentira, todo lo que tiene Satanás para ir en contra de las cosas de Dios. ¿Sí me van a entender? Por eso es importante nosotros saber y conocer qué es lo que me está diciendo la Escritura. Y dice, ni los príncipes de este siglo, ¿por qué? Porque perece. Usted no puede guiarse por la sabiduría o el conocimiento que el hombre tiene. Porque el hombre tiene sabiduría hasta donde Dios le permite.
Pero si nosotros buscamos la sabiduría del Espíritu de Dios, podemos entrar hacia los lugares más recónditos de Dios, para poder conocer qué es lo que Dios tiene, para poder conocer lo que Dios sabe con respecto a cada uno de nosotros. Pero es que él digamos, ese es lo que hay, ¿cierto? Pero resulta que es que la palabra del Señor me habla de una abominación desoladora. Entonces, esa abominación desoladora es cuando el enemigo va a entrar a tomar posesión y a coger todo lo que nosotros venimos hablando. O sea, se va a sentar en el trono del Señor. Y al final pues viene la guerra. No. O sea, él dice subiré porque era la intención. Pero cuando él se encontró que él no puede porque él viene aquí luchando porque el objetivo de él es llegar allá. Ahora, hay que mirar esto, Chío. ¿Dónde es el trono de Dios? La Biblia dice, ¿quién es el trono de Dios? El trono de Dios es Jerusalén. Entonces, el enemigo, ¿qué va a hacer? Se va a sentar en el templo de Jerusalén, que es lo que se llama la abominación desoladora, en donde se va a sacar lo que es de Dios y él, ¿para qué? Para que entre a jugar lo que usted nos enseñó, ¿no? El falso profeta y todo eso. Pero tiene que darse eso. Pero al final viene la batalla y la lucha y él es vencido y ya las cosas siguen el plano del Señor. No, sino que el Señor está en la derecha. Él está ahí porque ya venció ya todo, ¿ya? Pero como el imperio de la muerte no fue vencido y es el último, eso es lo que él está diciendo. No, yo quiero luchar y batallar para llegar allá, porque quiero sentarme a la par con él, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer, sino que yo pensaba era la posición, ¿no? La izquierda, si el que sigue el de la izquierda, y no estoy hablando de política, sino está siguiendo al diablo, ¿ya? ¿Y quién es el diablo? El que roba, el que mata, el que ultraja. El Señor está a la derecha. Entonces, si yo sigo al Señor, pues yo voy a tener todo lo bueno, pero voy a tener la oposición del enemigo, porque él de todas maneras él tiene que cumplir el propósito del Señor. Bien. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice que Pablo siempre habla de que hay un misterio y que a nosotros nos corresponde porque Él lo sabe y Él lo dejó también escondido dentro de las cosas y a nosotros nos corresponde mirar, buscar a través de lo que es que buscar el significado de las cosas del Señor. Pablo habla no habla de rapto porque eso no existe en la Biblia, la palabra rapto, eso lo inventó, no me acuerdo cómo es que se llama ese señor. En el 1800 no sé qué inventaron esa palabra rapto, de que el Señor va a venir al escondido como no, eso no es así, eso es diferente, eso lo inventó por allá no sé quién, y el que le dio mucha fuerza al arrebatamiento fue Scofield. Este predicador Scofield es el que le dio fuerza a ese concepto de rapto que no existe. Lo que existe es el arrebatamiento. Y es decir, saco el que es mío y se queda el otro. A eso es que hace referencia cuando Pablo habla de eso. Entonces nosotros nos han enseñado un montón de cosas que cuando uno viene a la Escritura dice, pero las cosas no son así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos han metido un montón de conceptos que van en contra de lo que dice la Escritura. Y para eso hay que conocer el mensaje del Señor. Hay que conocer qué es lo que me está diciendo la palabra de Dios. Así como les decía que la palabra Mesías en el hebreo significa agua con vino. Y en el griego significa redentor. Entonces ya entiende uno un poquito más cuando digo el Mesías, el Señor me está, por eso habló del agua, habló del vino, porque eso es lo que significa. Bien. Ahora, dice que la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, hay cosas que el Señor dejó a través de las parábolas. ¿Qué es lo que va a pasar?
lo que está escondido detrás de la parábola. ¿Qué significa la perla? ¿Qué significan cada una de esas parábolas? Hay algo escondido. Por eso el Señor dice que eso ya está escrito, por eso dice que ya está predestinado, ya viene desde el principio. Así como yo les decía a ustedes el domingo, de cómo la Escritura me dice cuál era el proceso que Dios venía a hacer el Mesías para que el pueblo de Israel sea uno, y cómo nosotros que somos los gentiles vamos a ser anexos o vamos a ser injertados como pueblo del Señor. Porque Él mismo lo describió, Él mismo se lo dijo al profeta: esto es lo que vas a hacer, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y va a pasar. O sea, eso es interesante, todo eso que he tenido la oportunidad de estudiar. Por eso, si usted no está siguiendo las plantillas, ahí es donde nos están enseñando todo lo que yo les estoy diciendo a usted. Esas plantillitas que la pueden usted leer de tal versículo a tal versículo, y luego cuando terminan los 7 días, la mandan a leer al profeta, la mandan a leer a eso. Ahí es donde estamos encontrando la armonía que hay entre todos. Si usted no la sigue, entonces usted va a quedar sin conocer los misterios del Señor. Pero ya todo, por eso dice, desde el principio ya viene escrito. Y lo único que vienen a hacer el profeta, el maestro, es a cumplir lo que ya está escrito. Nadie viene a escribir nada nuevo, nadie viene a decir nada nuevo, hermano. Ya está acá, ya está escrito. Pero está, como dice Pablo, en lo oculto. Y para eso que usted y yo lo podamos saber, nos toca anexarnos al Señor para conocer su sabiduría. Porque el Dios es el único que lo va a revelar. Pero ¿a quién? Al que está con Él, al que estudia su palabra, al que camina con Él. Es lo que nos enseña la Escritura. Dice: la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué me está diciendo Pablo ahí? Si los fariseos, si los saduceos, si la gente de esa época conociera el plan, cómo Dios iba a redimir, no lo mandan a crucificar. El diablo no se mete ahí, porque sabe que lo iba a perder. Como era algo secreto, era algo que Dios tenía oculto desde el principio, por eso el enemigo quedó como loco. ¿Ya? Y por eso muerto el Señor, sigo reinando, sigo gobernando, sigo haciendo lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque murió aquel que se decía que era el Redentor del mundo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice aquí el Señor. Si dice, porque si hubieran conocido, que uno dice: Señor, de todas maneras siempre ha existido en que la gente no enseña la verdad, porque la verdad está desde el principio, el plan está desde el principio. El Señor dijo que el Mesías nacería de una virgen, como lo dice Isaías 7:14, que nacería de una virgen, y en Mateo 1 se cumplió lo que dijo el Señor. El Señor dijo: de Egipto llamé a mi hijo, y se cumplió en el Señor lo que dice Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo. O sea, el Señor lo que dijo acá lo está cumpliendo. Pero ¿a quién le reveló? Aquel que está con Él, aquel que viene a cumplir esa parte del plan del Señor. Nosotros no sabemos qué parte nos corresponde, nos toca predicar, nos toca enseñar, nos toca ir a la parte de lo que el Señor está enseñando. ¿Para qué? Para poder conocer qué es lo que Dios va a hacer. ¿Cómo el Señor nos va a ayudar a sostenernos para que nosotros no terminemos, involucrados en todas las situaciones que se vienen? Que no nos dé miedo si nos ponen como en el Congo, les decía a ustedes, 20 pastores nieguen de Jesús. No,
Y delante de todos los iban degollando, los iban matando. ¿Por qué? Porque estaban en la fe. Ahora, nosotros estamos en esa capacidad de morir por el Señor. Porque nosotros vamos a pasar dificultad. El Señor dice que nos van a perseguir, y si lo dice Él, es verdad. Y no que, no, la iglesia no pasa, la iglesia va de camello. ¿Quién dijo eso si la Biblia me dice otras cosas distintas? ¿Por qué? Porque son teorías, que esto es lo que dice fulano, lo que dice no sé qué, pero la Biblia me dice otras cosas distintas. La Biblia me está diciendo otras cosas diferentes. Porque yo siempre le he dicho al Señor, ¿cómo que los demás van a vivir situaciones y a mí yo no voy a pasar cantando, Señor? No me parece justo. Y Dios no sería equitativo que mientras uno vive en una situación así, yo entre caminandito como si nada. No es justo. Y es lo que yo siempre he dicho al Señor, no me parece justo. Entonces cuando uno empieza a entender y empezamos a comprender, el problema es que muchos pastores no conocen el lenguaje figurado y por eso hablan de que fulanito en el siglo no sé quién dijo esto y ¡pum! Se cogieron de ahí como el del arrebatamiento, el del rapto. Lo dijo, bueno, por allá un señor inglés creo que fue, y Scofield ¡pum! Los entró como doctrina y todo el mundo se mueve sobre eso, pero eso no es de Dios, eso no es lo que dice la Escritura, eso es diferente. Sí habla del arrebatamiento porque Pablo lo habla, sí habla de lo que dice, sí, pero no la forma como la gente lo está diciendo, porque la Biblia me enseña otra cosa diferente. Bien, dice el 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quién son las cosas escondidas? Para los que aman a Dios. Porque Dios me va a decir a mí, guárdate así, cuídate así, porque como viene el adversario, venga, yo te cuido desde este punto de vista. Por eso él mismo está diciendo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Fíjese, ¿qué será lo que está escondido? ¿No será que ahí se encuentra aquella parte que el Señor dice que nosotros haremos grandes cosas más grandes? Tiene que estar ahí escondido. ¿En dónde? No sé, pero en alguna parte el Señor tiene que sacarlo. Bien. Dice el 10, pero Dios, ¿qué hizo Dios? Nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Fíjense que la revelación del plan de Dios para su vida, para lo que Dios tiene para su casa, para lo que Dios tiene para con su vida, es por revelación. Por eso dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso es importante tener una relación espiritual. Y yo la tengo en la medida que yo me mantengo leyendo la Escritura. ¿Y qué dice? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El único que sabe qué es lo que usted necesita, mire, el Señor me decía algo la noche que hablaba con el Señor. Él me decía esto: no me digan que le dé los anhelos de su corazón, porque su corazón es malo, su corazón es perverso. No me diga que le dé lo que hay en su corazón. Dígame que yo le dé lo que yo tengo en mi corazón para usted. Porque uno siempre que añora cosas de carne, cosas de hombre. Y él me decía, no me diga que le dé los anhelos de su corazón, porque yo sé que usted es avarienta, mentirosa, no sé qué. ¿Eso es lo que usted quiere que yo le dé? ¿Más mentira, más avaricia, más codicia? No, dígame que le dé los anhelos de mi corazón, yo se los dé a usted, porque es que yo sé qué es lo que tengo para usted.
que es algo mejor, que es algo más grande, que es algo más profundo. Entonces no le digamos al Señor que le dé los anhelos de su corazón, porque los anhelos suyos no son los mismos que el Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjense que aquí como el Señor va diciendo, vamos a ir cambiando, porque hay cosas que usted me está diciendo que no se ajustan a lo que yo tengo y por eso no se lo puedo dar. Por eso no se lo puedo extender, por eso no se lo puedo, ¿por qué? Porque usted me está pidiendo algo que no es de beneficio para usted y no se lo voy a dar. Por eso el Señor que dice que el corazón de David era conforme al de Dios y por eso Dios le daba todo lo que David decía. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios estaba en David, lo amaba, lo buscaba, no le interesaba nada. Por eso es importante, dígale, Señor, deme sus anhelos. Señor, es que Dios tiene un sueño. ¿Quién dijo que Dios tiene sueños? ¿Dónde dice eso en la Escritura? Dios no tiene sueños, Dios tiene un propósito. Entonces fíjense que la misma gente y nosotros somos repetitivos. Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene una tarea. Tiene algo escondido que en la medida en que usted se va metiendo, Dios le va diciendo, mire, haga esto, haga así, no diga esto, quite esta palabra, porque es Dios mismo quien la está instruyendo a usted. El hombre está diciendo de afuera, no se ponga, no haga de afuera para adentro, pero Dios dice, es que yo necesito es que es de adentro para afuera, es distinto. Por eso aquí el Señor dice que el Señor es el que nos va a revelar todas las cosas que Él tiene para mí. Señor, revéleme el conocimiento, porque entonces ¿usted cómo va a saber si nosotros estamos siendo hombres espirituales o estamos siendo terrenales? ¿Somos del Espíritu? ¿Somos del cielo o somos de la tierra? Eso es lo que nos está diciendo el Señor, hermano. Y analice, dígale, Señor, ¿yo estoy en el cielo o estoy en la tierra? ¿Cuál de las dos? Vivimos acá, pero su relación debe ser con Él, porque de todas maneras nosotros somos tierra, pero mi relación, mi forma de hablar, mi manera de ser, mi manera de actuar, debe ser basado en el Espíritu de Dios. Y tiene que preguntarle al Señor para que usted empiece a entender la palabra de Dios, a comprender la Escritura. ¿De qué nos sirve, hermano, que usted conozca la Biblia del derecho al rey si usted no la entiende? Si ni siquiera sabe qué es lo que Dios le está diciendo a usted. Para eso es la simbología, para eso hay que entender qué es lo que me está diciendo el Señor. Para que yo entienda que yo ahorita leo la Escritura y digo, aquí lo que el Señor me está diciendo es esto, esto y esto. Yo ahora sé que lo que el Señor me está hablando acá es esto. ¿Por qué? Porque conociendo la simbología, conociendo la interpretación de lo que Dios está diciendo, yo puedo entender qué es lo que me está hablando el Señor. Y dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Usted es el único que sabe cómo está con Dios. Usted es el único que sabe. ¿Cómo uno se entera que usted está bien o mal? Por sus acciones. Usted aquí puede levantar las manos, puede cantar, puede ser, pero cuando usted actúa, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros actuamos, nos estamos diciendo, ¿estoy en la tierra o estoy en la parte espiritual? Porque usted es la única que sabe. ¿Pero qué nos delata? ¿Qué dice el Señor en Mateo 3:16? Si no estoy mal, dice, sus acciones, sus obras es lo que determina si usted está en la luz o no está en la luz. Por eso el Señor está diciendo, nadie conoce las cosas de Dios sino el mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Y ese Espíritu, ese soplo está en mí. Por eso Él sabe lo que yo estoy haciendo. Porque, ¿qué es la lámpara del hombre? ¿Quién es? El Espíritu de Dios. La lámpara dentro de mí es el Espíritu de Dios.
Y Él es el que me está iluminando, Él es el que me está diciendo, Él es el único que puede entrar al corazón de Dios y traerme el anhelo de Dios para usted. Él es el único, hermano. Lo dice la Escritura, Él es el que intercede, pero Él es el único que puede entrar al corazón de Dios y tomar de lo que Dios tiene para usted, para esa decisión, para eso, para que usted resuelva. Eso. Entonces, dejémoslo ahí y continúen leyendo para que ustedes entiendan qué es lo que nos dice el Señor con respecto a que si yo soy un hombre espiritual, o soy del cielo o soy de la tierra. Él, como los tiempos son difíciles y eso, por eso Él dice, hay secretos que solo son de Dios y Él no los va a revelar. Pero Él dice que hay cosas reveladas que se las va a mostrar a los suyos. En cada generación Él ha venido revelando cosas. ¿Para qué? Para que nosotros mantengamos esa relación con el Señor. Pero este tiempo es el de mayor revelación, porque tiene que mostrarnos cómo nosotros vamos a prepararnos para irnos con el Señor. Él tiene que mostrarnos, hermano, que no nos pase como cuando vino el Señor en la primera venida. El Señor dijo cómo era, qué iba a pasar, y sin embargo nadie lo esperaba y no lo recibieron. ¿Por qué? Porque los profetas, los sacerdotes, los fariseos, la gente distorsionó. ¿Por qué? Por causa del dinero. Entonces aquí el Señor está buscando hombres y mujeres a quienes Él le va a revelar su palabra, pero para eso tenemos que estudiar la Escritura. Tenemos que conocer, ¿por qué? Porque es el tiempo en que Dios va a revelar. ¿O no dice el Señor en Apocalipsis 1:1, la revelación de Cristo? Él tiene que mostrarse, Él tiene que preparar el camino. ¿Para qué? Para que así como Juan el Bautista vino y preparó el camino del Señor, la iglesia tiene que preparar el camino para la venida del Señor. Nosotros somos los que tenemos que preparar el camino, preparar las cosas, entender las sazones, entender para qué, para cuando venga el Señor en su segunda venida. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Amado Dios, te damos gracias por su amor y por su misericordia. Señor, ayúdanos a entender en qué área de nosotros estamos. ¿Estamos en la tierra o estamos en el cielo? Pero cuando hablamos de tierra o hablamos del cielo, estamos hablando de mi condición con respecto a Dios, con respecto al mundo, Señor. Tal vez todavía hay cosas en nosotros que nos agradan del mundo y nos gustan las cosas del mundo y hablamos de las cosas del mundo, pero tal vez hay otros que nos gustan las cosas del Espíritu y hablamos del Espíritu y compartimos la palabra y nos edificamos en nuestro espíritu. Por eso ayúdanos, Señor, porque hoy tú nos vienes a decir y nos vienes a enseñar lo que dice su palabra. Tú eres del cielo o eres de la tierra. ¿De cuál de las dos condiciones está usted? ¿Cuál es su caminar? ¿Todavía seguimos en la tierra o todavía hemos salido a buscar al Señor, a caminar en el Espíritu? Porque la Biblia dice que el Señor dice en su palabra que hay moradores de la tierra y que hay moradores del cielo, y está hablando del área espiritual. ¿Caminamos con el espíritu de Satanás o caminamos con el espíritu de Dios? Que todo lo escudriña, que todo lo pone en nosotros para que podamos seguir creciendo, porque Pablo dice que Él va a hablar con el maduro espiritual, con aquellos que hemos alcanzado sabiduría y hemos tenido conocimiento de la Escritura. Por eso ayúdanos, Señor, así como tú me enseñaste, Señor, a través de la palabra, de cómo el que se va es el espiritual y el que se queda es aquel que está en la tierra, pero que se queda para ser procesado, para que tome la decisión si quiere seguir, pero ya es por sus propios méritos, ya es por sus propias cosas, como dice la Escritura, para poder que entre en la otra resurrección de la que nos habla el Señor en su palabra. Nosotros queremos irnos en la primera, Señor,
Queremos irnos contigo, no queremos quedarnos, porque si ahora con la gracia de su Espíritu nos ha costado trabajo, ¿cómo será, Señor, si estamos aquí en la tierra y es por mérito propio, como dice la Escritura? Señor, ayúdanos Dios, a sostenernos y a empezar a pensar: ¿soy del Espíritu de Dios? ¿Soy un hombre del cielo? ¿O soy una persona natural, terrenal, carnal, avara? ¿Cuál es la condición de su alma con respecto al Señor? De su espíritu con respecto al Señor. Recuerde que el Señor dice que si no vas para el cielo, volverás a la tierra. Y nunca más volverás a estar en la presencia de Dios. Por eso queremos que tú nos ayudes, Señor. Queremos irnos. Queremos ser espirituales, como dice el apóstol Pablo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a caminar, a obrar y a hacer conforme a lo que está escrito, Señor. Hoy levanto mi mano, Señor, como lo hago cada noche. Y te pido, Señor, que traigas sanidad. Sanidad a la iglesia, sanidad a cada integrante de la congregación. Permita que sean esforzados, valientes. Anímenos, Señor, porque hay momentos en que nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados, pero tú vendrás, Señor, y traerás la palabra, traerás a alguien que está en condiciones peores que nosotros, y eso nos levanta el ánimo. Bendice a Lina en Medellín, bendice a mi hija en Medellín, Señor. Bendiga a las hermanas en Bogotá, trae salud para todos aquellos que están enfermos en estos cambiantes de los tiempos, Señor, en donde el cuerpo no está preparado y ahora tenemos que ajustarnos a lo nuevo, Señor, a los cambios climáticos, a todo lo que ha de acontecer. Prepáranos, Señor. Bendígalas a todas. Bendiga también al pueblo de Piedecuesta, Señor. Guárdalos, cuídalos. Bendígalos, Dios eterno. Bendiga también los hermanos que están aquí en la congregación, Señor. Permita que nuevamente podamos estudiar y entender este plano, Señor. No queremos volver a la tierra, queremos irnos al cielo, Señor. Jesús vino, Señor, nació de mujer, ahora está sentado a la diestra de Dios. Nosotros también queremos ir con Él, queremos estar con ellos para toda una eternidad, Señor. Gracias, Dios. Oramos también por los hermanos que están en la red, Señor. Gracias por ellos, por su esfuerzo, por su trabajo, por su tesón. Y permita, Señor, que la gloria del Eterno esté sobre cada uno de ellos. Señor, que la palabra de Dios llegue a sus corazones, que podamos estar en el mundo que tú tienes, que es el reino de los cielos. Gracias, Dios, gracias, Señor. Gracias por mi vida, gracias por este proceso, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tú estás conmigo independiente de las situaciones, de las circunstancias, pero siempre he visto su respaldo, Padre, eterno y maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.